Pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de la Biblia. Y hoy quiero hablarle de algo que no voy a basar en un texto concreto porque es un concepto. La Biblia, fíjese, tiene algunos conceptos o nos enseña algunos conceptos que no menciona explícitamente, como por ejemplo, le voy a dar ejemplo, ¿no? La Trinidad, la Santa Trinidad. El concepto Trinidad es un concepto teológico y la palabra no aparece literalmente en la Biblia en ninguna parte. Sin embargo, el concepto está vertido a lo largo de toda la Escritura cuando nos muestra a nosotros la manifestación distinguible, perfectamente definida y diferenciada de tres personas, al mismo tiempo que la palabra nos enseña persistentemente que hay un solo Dios verdadero. Por lo tanto, entendemos el concepto. Son tres personas en las cuales se manifiesta el único Dios todopoderoso. Amén. Esa es la Trinidad. Ahora le voy a hablar también de algo que la Biblia nos muestra a lo largo de toda la Escritura. Y esto es algo que muchos de ustedes, los que de ustedes han pasado por un instituto bíblico o un estudio profundo de la interpretación de la Escritura, lo deben entender. Me refiero a la diferencia básica entre símbolos y tipos. ¿Qué es un símbolo? Bueno, un símbolo y un tipo, ambas cosas, son conceptos o elementos, objetos o palabras o imágenes que están tratando de significar otra cosa. Por ejemplo, un triángulo, fíjense bien lo que estoy dibujando, es un triángulo que un poquito más arriba de la base tiene un palito atravesado. Un triángulo con un palito atravesado. ¿Ese símbolo qué quiere decir? ¿O qué representa? A. Dice mi hermana Betina A. Y yo quiero preguntarle, ¿qué representa ese símbolo para una persona que escribe con el alfabeto cirílico? Nada. ¿O para una persona que escribe con el alfabeto de chino mandarín? Bueno, con los caracteres, no el alfabeto, perdón, con los caracteres de chino mandarín o con los caracteres griegos. Podría ser una montaña. ¿Se da cuenta? O sea, el símbolo del triángulo con el palito atravesado no es A. Si Betina, Jorge, usted y yo decidimos que ese símbolo represente el fonema A, entonces para nosotros va a representar la A. Pero si a nosotros nos antoja que fuera la representación de otro sonido, como la U o la B o cualquiera, podríamos hacerlo. Simplemente nos conviene que esa letra simbolice el sonido A para que de esa forma podamos comunicarnos a través del lenguaje escrito y todos entendamos lo que queremos decir. Porque al final de cuentas, el lenguaje escrito es la representación del lenguaje hablado. Y para eso tenemos 21 signos diferentes que representan los sonidos de la lengua española. En algunos idiomas hay algunos signos que nosotros no usamos, como en el alemán o en el portugués o en el catalán, en el que se utilizan algunas letras que tienen un sonido que nosotros no usamos nunca. Por eso no tenemos esas letras. Y así sucesivamente, cualquier escritura representa, en el caso de las escrituras fonéticas, sonidos, y en el caso de las escrituras ideográficas, como el chino, representa ideas completas, un símbolo determinado, pero solamente las representa porque así se nos ocurrió y porque queremos que así sea, porque, bueno, de repente alguien podría decretar, ¿sabes qué? Que cambie la forma de la A, y no estoy hablándole de algo que se me acaba de ocurrir. Usted no sé si lo ha visto, o más bien si lo ha concientizado, pero algunas tipografías hoy en día todavía la A minúscula la representan con una especie de curva que tiene una pancita abajo. Una curva así, con su pancita abajo. En lugar de una bolita con un palito. Son diferentes. Pertenecen a diferentes momentos en los que alguien dijo, ¿cómo represento el sonido A? Y además, ¿cómo represento que es una letra que está a la mitad de una palabra? No una inicial. Ah, bueno, pues pon una bola con un palo, y otros dijeron, no, pon una raya curva con una pancita. Es simplemente una convención humana. Es una convención humana. Si yo pongo
un círculo con una raya cruzada encima de un camión. ¿Qué quiere decir? En una convención, ese símbolo, en la convención de los signos de circulación occidentales, quiere decir prohibido el paso a camiones, solo automóviles. Y todos los que manejamos y tenemos experiencia manejando lo entendemos. Existen tablas, yo me acuerdo cuando estaba chico que me encantaba estar viendo en un diccionario gordo que teníamos, una tabla con todos los símbolos viales y me ponía a verlos, a ver qué significaban. Y bueno, con los años me sirvió ver eso. Pero no es, ni el camión es un camión, ni el triángulo con la rayita es un sonido, pero representan un camión y un sonido. Representan otra cosa y son representaciones estrictamente convencionales, es decir, porque nos conviene. Así lo decidimos. Por otra parte, existen algunas cosas que son inconmovibles y solamente existen en la Biblia, es decir, cosas que representan otra, me refiero en concreto. Cuando una cosa representa otra cosa, pero no puede cambiarse por ningún motivo, solamente es porque hay una autoridad superior que lo hace incambiable y es la autoridad de Dios. Estos en la Biblia reciben el nombre de tipos, no son símbolos. Ahí en la Biblia hay muchos símbolos y también hay tipos. Un símbolo que nosotros encontramos en la Biblia, por poner un ejemplo, es el león. El león representa, porque así conviene en el lenguaje, porque así conviene en la ideología y en el pensamiento judío, representa al Mesías. El Mesías está representado simbólicamente desde el Antiguo Testamento como el león de Judá. Pero también el león, en otro momento, cuando el Señor Jesucristo está hablando a Satanás, porque es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, el león es un símbolo en la Biblia, no es un tipo. Pero si yo hablo del tabernáculo, que era una tienda de campaña muy elaborada, que tenía ciertas características que usted debe conocer seguramente, y decimos que es un tipo de Cristo, es un tipo porque Dios estableció que representara a Jesucristo. Y eso no cambia a nadie. Los tipos son inconmovibles. Dios decidió que Abraham, fíjese nada más que tremendo Dios, ¿no? Decidió que Abraham lo tipificara al Padre e Isaac al Hijo de la Divina Trinidad. Son tipos. Isaac, tipo de Cristo. Eso es algo inconmovible, porque Dios lo estableció. De alguna forma, en que el bautismo en agua es tipo del pecado, mientras que la salida del agua en la que somos bautizados es tipo de la resurrección. Eso nos lo enseña la carta a los Hebreos y son tipos inconmovibles. No puede significar otra cosa porque es una forma en la que la Biblia expresa de manera material realidades espirituales superiores. Son tipos. Aclarado esto y entendido la diferencia entre los tipos y los símbolos, quiero referirme concretamente a los símbolos religiosos. Un símbolo religioso es una figura, una imagen, un objeto que simboliza otra cosa, que simboliza algo diferente. Y quiero irme al libro de Éxodo, en donde dice la palabra con toda claridad que cuando el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás, no te fabricarás, no te vas a poner a fabricar ninguna imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté en el cielo, de ninguna cosa que esté en la tierra, de ninguna cosa que esté debajo de las aguas o de la tierra, y te vas a inclinar a ellas y las vas a adorar, porque yo soy el Señor tu Dios, que va fuerte y poderoso. Esto lo que está diciendo con toda claridad la palabra es que no existen tipos
que puedan ser vehículos para la adoración a Dios. Físicos, terrenales, no los hay, porque Dios es una existencia literal en nuestro universo. Él está en todas partes. Por lo tanto, Él puede recibir directamente nuestra adoración. No utiliza objetos de ningún tipo para ser adorado. Esto es importante que lo entendamos, porque cuando nosotros entendemos esto, entendemos que el uso simbólico, ya dijimos que los símbolos son convenciones humanas, el uso simbólico de algún objeto o de alguna imagen o de alguna fotografía o alguna escultura o lo que sea, para simbolizar algún concepto espiritual, ese símbolo no es típico, es decir, ese símbolo no tiene ningún carácter divino, ningún poder y ninguna referencia, no se puede referir de manera absoluta a ningún aspecto espiritual. El ejemplo más claro que nosotros tenemos de eso y que entendemos y que creemos así es la cruz. La cruz simboliza al cristianismo en todo el planeta. Cuando una persona de cualquier parte del planeta ve una cruz, inmediatamente piensa en cristianismo. Hay algunas religiones que le atribuyen a la cruz características santas o sagradas, no santas, no, sino sagradas más bien. Es decir, como si ahí estuviera presente o se hiciera un contacto o un enlace directo con la divinidad. Pero nosotros entendemos que no es así, porque la palabra de Dios nos dice que no puede ser así. Nada, ningún objeto puede ser vehículo para adorar a Dios. Entonces, algunas personas dentro del marco del cristianismo dicen, no, es que nosotros no debemos usar para nada la cruz, ni tocarla, ni verla, ni pintarla, ni nada, porque es un objeto de idolatría. No, miren, no es así. Nuestro logotipo, por ejemplo, el logotipo de la Iglesia del Señor, entre otros símbolos, tiene una cruz. ¿Qué otro símbolo tiene? Una Biblia. Tiene una Biblia, dice la hermana Betina que es una Biblia. Ahí es donde está la cosa. No es una Biblia. Es un libro. Es el dibujo de un libro. Pero no es la Biblia. ¿Ya ve? Es un símbolo. Es el dibujo de un libro que nosotros sabemos y nos ponemos de acuerdo y nos pega la gana que simbolice la Biblia. Pero no es una Biblia. Y también hay una paloma que vuela en vuelo descendente. La Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando se manifestó sobre el Señor Jesucristo, se manifestó en algo que tenía semejanza de paloma. No dice que era una paloma, no bajó volando una paloma. Era algo semejante a una paloma, así lo vio el evangelista cuando escribió. Y así es como nosotros lo simbolizamos. Pero esa paloma no es el Espíritu Santo. De la misma forma en que la cruz no es Jesucristo y que el libro que está dibujado no es la Biblia, simbolizan eso porque nosotros queremos, pero nada más. ¿A dónde quiero llegar con todo esto en estas fechas? Quiero llegar a una serie de símbolos que han significado diversas cosas a lo largo de la historia de la humanidad. Igual que el león simboliza a veces al mismo Señor Jesucristo y a veces a Satanás en la Biblia. Y no quiere decir que el león sea satánico o que el león sea sagrado, solo es un símbolo. En la época en la que nosotros, los humanos, me refiero a toda la humanidad, comenzamos a utilizar ese objeto que usted conoce, que es el abeto o el pino o el árbol, como un objeto que tenía alguna relación con las cosas espirituales, era considerado sagrado y objeto de idolatría. Esto es cierto. El árbol para los celtas era un pedacito de la naturaleza que ellos adoraban, porque no conocían de dónde venía todo el poder que se manifestaba en la naturaleza. Por lo tanto, le asignaron identidad a la naturaleza. Y los árboles como tales, al crecer inexplicablemente para ellos de la tierra, al reproducirse a partir de una pequeña semilla y crear un árbol inmenso, eran algo que consideraban maravilloso, porque no sabían que atrás de ese poder tremendo estaba la mano de Dios, la mano creadora del Señor, del Dios creador del universo. Llegó un momento en que celtas y íberos y toda la bola de tribus y de pueblos en la región europea
conocieron el Evangelio de Jesucristo, que fue difundido primeramente por los apóstoles y después por la iglesia a lo largo de Europa. Llegó un momento en el que dijeron, bueno, ya entendimos que el poder no es del árbol, ni siquiera de la tierra, sino del Dios poderoso que creó el árbol y la tierra. Sin embargo, se quedó la costumbre, que antes tenía una significación idolátrica, se quedó la costumbre de utilizar el árbol y de utilizar las velas. Antes eran velas las que se ponían en el árbol y el árbol lo quemaban, era una especie de ofrenda. Actualmente lo único que hacemos es iluminar el árbol. ¿Y saben para qué se utiliza todo eso? Para simbolizar. Ya quedamos en que los símbolos significan lo que nosotros queramos. Para simbolizar la Navidad. No voy a entrar en este momento a detalle porque se han asignado significados específicos dentro del marco del cristianismo para cada detallito de los adornos que se utilizan en Navidad, para las luces y para el árbol y para el heno y para, no sé, todas las cositas que se utilizan. Todo eso son símbolos que tienen un significado convencional, es decir, a mí me conviene simbolizar, yo quiero, nosotros nos ponemos de acuerdo y eso significa, si usted ve un árbol lleno de luces y de esferas, dices, esto es Navidad, simboliza la Navidad. Hay algunos sectores del cristianismo que dicen, no, es que nosotros no podemos poner árbol, porque el árbol es un símbolo de adoración pagana. Pagana viene del latín paganus, que quiere decir campesino. Sí, es cierto, eran religiones paganas, religiones que adoraban los elementos naturales porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Pero no es cierto, perdónenme que se lo diga con toda claridad, pero no es cierto. No simbolizan divinidades paganas. Los símbolos simbolizan lo que nosotros queremos que simbolicen. Los símbolos son una convención humana. Y si hoy para nosotros los adornos navideños significan elementos relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer que signifiquen lo que nosotros queremos, y así es. Hay objetos, por supuesto, que son ídolos y que son objeto de adoración y que no conviene que tengamos en nuestros hogares, aunque no son más que barro, madera, plata, oro, papel. No es más que eso. Pero si nuestra mente y en nuestro corazón representan una carga espiritual por causa de nuestra mente, no por causa del objeto, pues entonces desechémoslos. Y si a alguien en un momento dado le causa problema el que haya un árbol, o que haya luces, o que haya, aquí le dicen cola de gato a la guirnalda de pino que se pone normalmente adornando las paredes, y sí parece cola de gato, fíjese. Todo eso, si le causa algún problema, pues no lo ponga. Pero considere en su corazón que cuando una persona pone un adorno navideño, pone un árbol, o pone luces, o pone heno, es un poquito discutible el tema del nacimiento, porque ahí sí se utilizan imágenes que son representaciones de cosas celestiales, y hay que tener cuidado con eso, porque la Biblia sí es literal al respecto, ¿no? No por ponerlo, o sea, un nacimiento no tiene nada de malo. El problema es que hay gente que lo adora. El problema no es el nacimiento, el problema es que hay gente que lo adora, ¿no? Pero también hay gente que adora el dinero. Hay gente que adora a un futbolista, y hay una iglesia oficial de un futbolista. O sea, más imagínense. Pero eso es un problema del corazón humano, no del símbolo que se esté utilizando. Y eso es algo que yo quiero compartirle con amor, pero con firmeza. No permita que en su mente o en su corazón se establezca condenación sobre aquellas personas que han tomado la decisión de simbolizar un aspecto santo, bello, puro y lleno de gozo como la Navidad, con símbolos que tal vez otros pueblos en otras épocas, en otros tiempos, utilizaron para simbolizar otras cosas, dioses paganos y cosas así. Para nosotros esos símbolos ya no significan eso, y no deberían significarlo. Si usted tiene todavía en su corazón un resabio de la sombra de esa significación, pues entonces no lo use, cuide su corazón. La primera vez en mi vida que yo llegué a la iglesia donde crecí, fui formado allá en la colonia Portales, en la Ciudad de México, la iglesia interdenominacional de Portales,
Estuve a punto de irme, porque lo primero que vi fue una cruz enorme que está en la fachada. Y yo dije, no, estos no deben ser cristianos porque tienen una cruz. Yo había aprendido un poquito de eso allá en los días que estuve en la iglesia donde conocí al Señor, en Guadalajara, pero no es así. Y yo le aseguro que en 30 años, 40 años, ya casi 40 años, yo nunca he visto a nadie que adore a esa cruz, pero sin embargo está puesta ahí como un símbolo de que es una iglesia cristiana. Y además, en ese precioso altar, el altar de Portales, cada año se ponen 2 árboles muy bonitos, 2 pinos adornados con luces, con esferas, y que simbolizan la Navidad, la venida del Señor Jesucristo. Estamos a punto de llegar a esas fechas. Gócese, porque nos estamos gozando como se gozaron los pastores, como se gozaron los magos, como se gozaron los papás del niño José y María y toda la gente que estaba alrededor. Y seguimos gozándonos porque se cumplió la promesa que nos fue dada hace ya casi 3000 años por el profeta, que dice, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo. Así dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando los ángeles dijeron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, se cumplió la promesa. Y es motivo de fiesta, ¿sí o no? Amén. Hagamos fiesta pues y recordemos que el motivo de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Hay paradigmas lindos, no digo que sean feos, pero que no tienen nada que ver, es decir, no son fundamentales para la Navidad. Una buena cena, la convivencia de la familia, los regalos, ropa nueva. Para mí era ropa nueva la Navidad. Y así sucesivamente. Pero si todo eso no está, no pasa nada. Porque lo importante es que Cristo vino, Amén. que nació, vivió, murió y resucitó. Y por eso hoy tenemos vida abundante. Medite en ello, piénselo. No se cargue, dicen los jóvenes, no se malviaje. No haga que su mente vaya a viajar por lugares oscuros. Llénese de la luz de Cristo y celebre el nacimiento de Jesús. Piénsenlo.